veamos lo que nos dice la palabra del Señor y veamos de qué se trata esto, que realmente es muy interesante y el pueblo de Cristo, la iglesia de Dios, debe conocerla. Veamos lo que nos dice la palabra, el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dice así, leemos esta preciosa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y la iluminación de su Santo Espíritu. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es una hermosa palabra del Señor que es muy clara en su contexto, es muy clara para entenderla, que independientemente de la que las personas sean judíos, sean griegos o de que sean hombres o de que sean mujeres, en Cristo Jesús todos somos iguales ante el Padre. ¿Por qué? Porque no hay una desigualdad espiritual. Todos somos hijos de Dios a través de Cristo. Porque Cristo está en su palabra. Juan 1:12, a los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que reciben a Jesús, a los que creen en Jesús, son llamados hijos de Dios. De esa manera todos somos iguales ante Él. No hay acepción de personas. Dios no es acepción de personas. Esto realmente lo que nos trata de enseñar este texto así de simple. Pero vamos a ver cómo un movimiento bien satánico, por llamarlo así, la teología queer, está tomando hoy día mucha fuerza. Inclusive han tomado de ese versículo que les acabo de leer como su fundamento. Ellos lo interpretan de una manera distorsionada. Y esto nos hace recordar aquella rebelión que aquel querubín en el inicio de la creación llevó en los cielos y así de sí mismo engañó a una cantidad de ángeles, a la tercera parte de los ángeles, y fue echado, fue expulsado del cielo. Pero que también ha traído una contaminación en la humanidad hasta nuestros días, que con su orgullo, con la soberbia, con la altivez, busca corromper la imagen y la semejanza con la que Dios nos creó para dar lugar a un ser abominable y profano que se revela constantemente contra los designios de Dios. Eso es precisamente lo que busca hacer el enemigo en las personas, apartarlos de Dios con su soberbia, con su orgullo, a que se rebelen, llevándolos a que se rebelen igualmente como Él lo hizo, a que caigan en una rebelión en contra de Dios. Y es que el pueblo de Dios, a lo largo de la historia, siempre se ha visto amenazada por corrientes ideológicas. En los pueblos circunvecinos, que estaban plagados de costumbres idolátricas, buscaron la manera también de influenciar negativamente al pueblo de Dios para que a través de la idolatría ellos fueran expulsados de esa comunión con el Señor. Y efectivamente así lo hicieron, porque cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, fue por causa de la idolatría, fue por causa de que se habían olvidado de Dios, inclusive habían profanado la casa de Dios, llenándola también de ídolos. Y siempre ha buscado la manera de pervertir su fe. Hoy día también lo están haciendo, procuran hacerlo con la iglesia de Cristo. Buscan pervertir la fe. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no se trata de no tener fe, porque de alguna u otra manera hay una fe en las personas. El problema está que están profesando una fe fingida, que está corrompida con el pensamiento humanista y que obliga a muchos a llevar una vida tibia con el fin de que Dios los vomite de su boca. Esto realmente no es tener fe. Y esto ocurre muchas veces en círculos que buscan a Dios, aunque no lo hagan de corazón. Pero precisamente es una fe contaminada y es un pensamiento humanista que busca la manera de corromper y llevar también a rebelión a muchas personas según dentro de la iglesia. Y en el texto inicial que les acababa de leer, le estaba comentando que es el fundamento, es el soporte que usa la teología queer como para pervertir la fe original, para provocar un falso cristianismo. Pero si analizamos lo que significa la palabra, vemos textualmente teología. Teología literalmente es el estudio de Dios. Y queer es un término en inglés que significa extraño
o diferente. Entonces, si los asociamos, podremos decir que es el estudio de un Dios extraño, es el estudio de un Dios diferente. Entonces, más claro no puede ser, no puede estar allí. Allí dice, estudio de un Dios extraño, es decir, que es diferente al Dios que nosotros profesamos, es diferente al Dios que nosotros hemos puesto y depositado nuestra fe. De manera que no hay manera en que nosotros podamos contaminarnos o mancharnos al seguir o al hacer caso de una teología falsa como esa teología Kir. ¿Por qué? Porque ellos se basan bajo el argumento de que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Ellos están negando allí que haya un varón o que haya una mujer. En ese caso, en ese sentido, puede hablar también de que pueden haber homosexuales, pueden haber gays, pueden haber lesbianas, pueden haber toda clase de personas y todos son aceptados delante de Dios porque dice que todos soy uno en Cristo Jesús. O sea, su conveniencia buscan acomodar o distorsionar más bien una palabra que está escrita, agregando palabras que Dios no ha puesto en ella. Entonces, se trata de una clara distorsión del evangelio. Buscan la manera de argumentar falsamente su posición, que es aberrante ante los ojos de Dios. Y vemos que esa teología aquí abraza movimientos como el feminismo. Y ahí vamos entrando en materia. El feminismo. El feminismo es el movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Hasta ese punto, pues va bien. Hasta ese punto ha contribuido en grandes cosas, a grandes avances en la sociedad. Por ejemplo, hoy día las mujeres tienen derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a tener el mismo salario de los hombres, a poseer propiedades, a tener estudios, porque anteriormente a las mujeres no les permitían estudiar, hoy día se les permite estudiar, tienen derecho a firmar contratos, a tener los mismos derechos en el matrimonio y tener licencia de maternidad. Hoy día ya las mujeres no serán vistas como un objeto sexual o como un objeto para tenerlo en su casa, sino para que sea una ayuda idónea conforme a lo que está escrito en la palabra. Porque de ninguna manera se puede decir que la Biblia es patriarcal y que discrimina a la mujer. No, en ninguna manera. El Señor creó a hombre y a mujer, varón y mujer, los creó. ¿Para qué? Para que una manera conjunta, para que trabajen conjuntamente hacia un mismo fin, no para que el uno esté sobre el otro, dominándolo, aunque el hombre sea la cabeza de la mujer, bíblicamente, pero siempre se mantiene esa unidad para que funcionen como un equipo y de ninguna manera el uno domine sobre el otro. Pero precisamente, y es ahí donde radica la esencia de este movimiento, el feminismo, que busca que con su deseo de emancipar a la mujer, busca contrariar la voluntad de Dios. Porque inclusive odia el rol que se le ha dado a los hombres y muchas veces se evade el rol que ellas mismas tienen. Pero es que irónicamente, este tipo de mujeres o de personas que defienden este movimiento, el feminismo, desconocen el origen de ese término que tanto defienden. Y ese término tiene un origen misógino, es decir, que rechaza a las mujeres y aún así ellos mismos están persiguiendo algo que no tienen claramente cuál es la esencia de cuál es la realidad o cuál es el origen de lo que están defendiendo. Entonces, esto ocurre cuando con esa intención de provocar un desequilibrio social, de rebelarse en contra de lo que Dios ya ha establecido. Es por esa razón que hoy día vemos a las mujeres en las películas, porque Hollywood nos está buscando la manera de llevar esa idea, de promover, imponer esa idea feminista, de despreciar el rol del hombre, el diseño que Dios estableció, y con un cuento de la infancia que muchos crecimos, como Hansel y Gretel, ya hoy día se ha claramente distorsionado a una película última que salió que se llama lo contrario, Gretel y Hansel, y que Gretel
es una mujer, es una niña, pero con género neutro. Y Hansel es un niño introvertido, un niño tímido, que es sumiso a lo que su hermana le está diciendo. Entonces se convierte como una marioneta de su hermana, pero que realmente no es mi hermana porque tiene un género neutro. Entonces lo que se está provocando aquí claramente es una distorsión del orden que Dios ha establecido. Y así vemos cómo ha tomado mucha fuerza ese papel de la mujer del feminismo, que a simple vista no tiene nada de malo. Inclusive pues muchas mujeres dirán, ok, qué bueno, ya era hora. Pero realmente hay que tener en cuenta cuando se está buscando promover algo que va en contra de lo que está establecido por Dios. Hay que tener en cuenta, la mujer tienen que tener mucha sabiduría hasta qué punto buscan rebelarse contra Dios. Y vemos que se ha convertido en una rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar se ha descuidado el rol inicial de la mujer, la educación inicial de sus niños. Aquí en Colombia hay un programa que se llama De Cero a Siempre, teniendo en cuenta que la educación que se le imparta a los niños en los 5 primeros años de su vida, de 0 a 5, va a ser determinante para formar la persona que ese niño será cuando crezca. Pero cuando se ha evadido esa responsabilidad, cuando se ha olvidado inclusive esa obligación de educar, o más bien obligación, ese privilegio, porque realmente es un privilegio, es algo tan agradable, pues poder compartir y disfrutar de los primeros años de su hijo. ¿Qué madre no desearía eso? Pero cuando esto se ha echado de lado, cuando esto se ha olvidado, entonces lo que se ha provocado es claramente lo que nos encontramos hoy día ante nuestros ojos. Una generación de cristal que es susceptible emocionalmente, que desconoce su identidad o que carece de una voluntad firme, que se deja manipular por cualquier viento de doctrinas, como dice la palabra de Dios, por cualquier estratagema de hombres que buscan manipular a las personas. Y si se incorpora un nuevo orden mundial, entonces esta generación que no tiene criterio propio, entonces serán fácilmente manejables porque desconocen muchas cosas, porque no recibieron la educación que sus madres debieron impartir en los 5 primeros años de su vida o en su infancia como tal. ¿Por qué? Porque se desplazó el cuidado de la madre por el cuidado de Google y de todas las funciones que el Internet les ofrece. Pero vemos en un sentido más extremo este feminismo que ha llegado a aborrecer a los niños, que ha llegado a odiar a los niños. Sí, porque este movimiento feministas, y hoy día escuchamos en las noticias hace poco, en Argentina, cuando aprobaron la ley del aborto, una cantidad de mujeres llorando porque se les había aprobado su derecho. ¿Pero de qué derecho me estás hablando? Derecho a proteger su cuerpo, a cuidar su cuerpo, pero cuando claramente están violando el derecho de nacer de un niño. No se trata del derecho de una mujer, se trata del derecho de esa criatura que está dentro de su vientre y que claramente están atentando contra su vida. Realmente es algo tan triste, es algo que va a un camino, un callejón sin salida, que realmente va a condenación. En segunda instancia, vemos esa rebelión contra Dios, ese feminismo que odia el patriarcado, como les llaman, que no están de acuerdo con el patriarcado, aborrecen todo lo que está relacionado con el rol masculino en la sociedad, e inclusive lo que está consagrado, lo que está consignado en la palabra de Dios. En sus extremos, esta rebelión las lleva muchas veces a ser parte de la comunidad LGTBI. ¿Por qué? Porque aborrecen, odian tanto a los hombres. Sin embargo, pueden ellos usarlos a un hombre como para satisfacer sus deseos sexuales, aunque lo aborrezcan, aunque no gusten de él. Pero para un deseo carnal sí están dispuestos a aceptarlo, pero para los demás entonces hay rechazo. Tenemos el caso de una mujer que se hace llamar Andrew, y respecto a esta teología queer, ella dice
o él dice que tiene dificultades con la oración del Padre Nuestro. Dice textualmente, tengo dificultades con la oración del Padre Nuestro, porque Dios no tiene género. Así dice esta persona, que Dios no tiene género, porque para ella solo es Padre, porque para ella no es solo un padre, sino que también quiere que sea una madre. Entonces realmente se busca distorsionar aún la persona de Dios, se rebelan contra la persona de Dios. Ya no lo ven como Abba, que significa padre, papito, sino lo ven también como madre. Entonces, o porque dicen, pues prefieren decir que no tiene género, como para no sentirse discriminados en su voluntad tan frágil que no tienen ni idea de su identidad como personas. Así como entonces quieren buscar un Dios que se asemeje a su pobre manera de pensar. Como segunda instancia tenemos otro movimiento y es el transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento intelectual y cultural que apoya el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar las características físicas y mentales humanas. Este movimiento es algo bien diabólico. Este movimiento es una transición del hombre que cree en Dios al hombre que se cree Dios. Esto es una aberración, es una preferencia del hombre para creer en la mentira que desde el huerto del Edén la serpiente antigua le dijo que al comer de su fruto seréis como Dios. Y parece ser que esa idea le quedó dando vueltas en la mente, que hasta el día de hoy todavía el hombre quiere jugar a ser Dios. Entonces ha buscado la manera de manipular la ciencia, porque bueno, la palabra lo enseña que en los postreros días la ciencia aumentará. Y todo esto ha dado lugar a que las personas jueguen a ser como Dios, jueguen a ser Dios y hayan ideado un mundo de cyborg o de inteligencia artificial. Bueno, y no es de extrañarse, como vemos en muchas películas asociadas a cyborg, asociadas a robots, que luego de inteligencia artificial, que luego ellos se rebelan y los hombres terminan siendo las víctimas de los cyborgs o de los robots que ellos mismos han creado en ese afán del transhumanismo. Les doy una idea muy básica del transhumanismo. De una persona, bueno, no de una persona, de un protagonista, de un ser que fue ideado en las películas. Todos conocen sobre Frankenstein. Bueno, Frankenstein es un tipo de transhumanismo que fue en un laboratorio, fue fusionado con la ciencia, con la tecnología que había en ese momento para crear una persona superior, un hombre superior, un superhombre. Y precisamente eso es lo que están buscando hacer. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el ser humano es imperfecto, que es frágil, entonces hay que buscar la manera de que a través de la ciencia y la tecnología se pueda llegar a ser un hombre superior, un superhombre, que no se enferme, que tenga una capacidad intelectual muy elevada, y para eso pueden fusionarla con la tecnología, pueden inclusive reemplazar su cerebro por inteligencia artificial, por un sistema de circuitos que reemplazca o que más bien ayude a su capacidad intelectual. Entonces busca la manera de mejorarse o de perfeccionarse, pero que está claro que es algo que va en contra del diseño de Dios. Este tipo de personas que creen en el transhumanismo, que son partidarios del transhumanismo, ellos están dispuestos a modificar la genética humana, inclusive. De cuando se descubrió el genoma humano, eso fue un revuelo, inclusive la oveja Dolly, que fue el primer animal que fue clonado. Entonces todo eso son bases y todo eso ha estado sumando para hoy día y para posteriormente impulsar cada día más el movimiento transhumanista. Ellos ven el proceso de envejecimiento humano como una enfermedad y dicen que no tienen por qué padecer, no tienen eso, no tienen por qué envejecer. Es más, ellos dicen que tienen derecho para decidir cuándo deben morirse. Entonces están dispuestos a lo que sea, a fusionar su cuerpo o a implantar de cuanta tecnología haya para no envejecer, para no enfermarse, para tener una inteligencia superior,
pero que claramente les lleva a renunciar a su condición humana. Los robotiza. Renuncian a su condición humana, pero nunca renuncian a su yo para seguir a Cristo. Les es más difícil renunciar a su condición humana, aunque eso atente contra su propia vida, antes que renunciar a su yo para seguir a Cristo. Y este movimiento es una clara rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque desprecia la creación del hombre, que Dios en el huerto del Edén formó con polvo de la tierra. La palabra lo dice. Si vamos al libro de Génesis, encontramos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero es que resulta que el ser humano, al añadirle a su cuerpo tecnología, circuitos, cables, chips y cantidad de cosas que no hacen parte de su naturaleza humana, entonces están despreciando la creación de Dios. También desprecia el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que nosotros fuimos comprados por precio y por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, este cuerpo no es de nosotros, este cuerpo es de Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la palabra es clara en afirmar que el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. El que destruye su cuerpo, el que busca añadirle a su cuerpo material artificial, material tecnológico, entonces a la larga Dios lo va a destruir a él. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto es un peligro para la sociedad. Te puedes imaginar un mundo de cyborg como en las películas, realmente que nos encontremos con una cantidad de personas a nuestro alrededor que estén robotizadas, que tengan medio cerebro afuera con unos cables y unos circuitos mecánicos. Si hoy día el amor de muchos se ha enfriado en nuestra naturaleza humana, te puedes imaginar cómo sería un mundo de robots como tipo películas. Es una aberración, es un desprecio ante la creación de Dios. Pero también es un desprecio contra el pago del pecado que el hombre cometió en su desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y cuando el hombre dice que tiene el derecho a decidir el día en que debe morirse, entonces está despreciando aún ese pago por haber pecado. Eso claramente es una forma de orgullo, de soberbia, que invade el ser humano y le lleva a despreciar a Dios, le lleva a rebelarse en contra de Dios. ¿Por qué? Porque se goza en su pecado y sigue añadiéndole cada día más pecado, con rebelión, con soberbia, con altivez, de esa ciencia terrenal, de esa sabiduría terrenal, que conforme al libro de Santiago dice que es animal, diabólica, terrenal. Y tenemos un tercer punto, y le voy a ir mostrando más o menos para que tengamos una idea gráficamente de estos movimientos. Primero de ellos, el feminismo. Ahí le doy una imagen, ahí está el símbolo del feminismo. Dice, el patriarcado se va a caer, mi cuerpo es mi decisión, pero no están teniendo en cuenta el cuerpo de un bebé que está formándose dentro de su vientre. Les acabo de hablar también del transhumanismo, que buscan, te puedes imaginar un mundo así rodeado de personas así que estén rodeados así con cables, circuitos mecánicos, tecnológicos, un chip implantado en el cerebro, en la frente. Ya saben muy bien a dónde va la escritura cuando dice eso en la marca de la bestia, que puede ser un microchip. Te das cuenta que todo va llevando a ese fin. Este tipo de tecnología que se implanta en el ser humano hace parte del transhumanismo. Y en el tiempo de la gran tribulación, cuando la bestia obliga a las personas a ponerse la marca de la bestia, ese microchip implantado en su mano derecha o en su frente, como está ahí en la imagen, claramente se está aquí mostrando, evidenciando este mover del transhumanismo que se está implementando, de creer
de que el hombre ya no cree en Dios, sino que se cree Dios. Ahí está el símbolo del transhumanismo. La H y un signo y el más. O sea, que es un hombre superior, que es un superhombre. Es un estilo de Superman que tienen en su mente, pero que ellos han apropiado de ese desastre mental que los ha llevado a rebelarse en contra de Dios, del diseño de Dios, del orden de Dios. Tenemos un tercer movimiento y es el ecologismo. Este ecologismo, te darás cuenta que aparentemente suena muy sensato decir, ok, qué bueno, hay que cuidar la naturaleza, el medio ambiente, hay mucha contaminación, el calentamiento global, los incendios forestales. En el papel o en la teoría se ve muy simpático, se ve muy sensato, se ve muy bonito escucharlo, pero cuando vas más allá al fondo, al origen, lo que está, el trasfondo espiritual que conlleva, vemos que es una revelación en contra de Dios. Inclusive se está profanando la persona de Dios como padre, a verla como una madre. Y ahí está una diosa pagana que en los pueblos indígenas es conocido como Pachamama y que en la cultura griega, en la mitología griega es conocido como Gaia. De una u otra manera lo que están buscando es promover un nuevo sistema de idolatría. Por esa razón el ecologismo se proyecta como la próxima religión mundial. Entonces es cuando la Iglesia de Cristo tiene que estar con los ojos abiertos, porque no todas aquellas cosas, por muy bonitas que se le estén presentando, o que la sociedad, o que este sistema quiera vender, quiere decir de que sea apropiado, que sea bueno. No es de bendición este tipo de movimientos. Este tipo de movimientos se ha constituido una rebelión en contra de Dios. El ecologismo, en ocasiones llamado el movimiento verde o ambientalista, es un movimiento político global, social, que le decía que defiende la protección del medio ambiente, pero que realmente va más allá de simplemente de sembrar unos arbolitos, de simplemente de recoger la basura, de implementar las clases de medio ambiente en los colegios o en la política de cada país, de acuerdo a los fines de la agenda de la ONU 2030, que en la teoría se ven muy simpáticos en la defensa del medio ambiente, pero que realmente lo que está buscando es promover un sistema de idolatría, porque lleva dentro de sí un trasfondo espiritual que atenta contra la soberanía, que atenta contra la persona de Dios. Este movimiento del ecologismo, a menudo se asocia con el feminismo, bajo el tipo de ecofeminismo. Entonces, así como aquel ejemplo de la mujer, que ya no es mujer, sino que se llama Andrew, ahora se llama Andrew, que dice que en la oración del Padre Nuestro, en esa lectura del Padre Nuestro, pues se siente incómoda porque para él, para ella, o él o ella, ya Dios no es como un padre, sino puede ser como una madre. Entonces, porque tienen ese sentido de odio hacia el patriarcado, entonces están asociando a Dios con una diosa. Les decía que están buscando promover esas creencias místicas de los pueblos indígenas, de creer en la diosa madre. Ahí le mostraba una figura en la diapositiva que acaban de mirar. Pero vemos claramente que todos estos movimientos son una aberración y una rebelión en contra de Dios. Porque es que se tiene la premisa de que Dios es amor, pero buscan la manera de distorsionarla, inclusive la han manchado tanto ese atributo de Dios. ¿Por qué? Porque han distorsionado el concepto del amor. Porque se tiene un concepto del amor que es muy diferente al que está escrito en la palabra. Porque hay un concepto de amor diferente para la sociedad. Hay un concepto de amor diferente para los amigos, para las parejas. El amor de Dios es ágape. El amor entre parejas es eros. El amor entre amigos es amor filial, filio.
o entre familia. Son diferentes clases de amor, pero es uno solo. Sino que varía en cuanto al concepto en el ámbito, en el contexto donde se desarrolla. Pero bíblicamente vemos que el amor no se goza de la injusticia, no hace nada indebido. El amor se goza de la verdad. Entonces no se puede permitir que aquellas cosas que son indebidas, aquellas cosas que se rebelan en contra de la verdad, entonces bajo el argumento de que Dios es amor, van y buscan pervertir la fe del cristianismo. Hay que tener en cuenta, Iglesia de Cristo, que esta teología Kir lo que está buscando promover es un falso cristianismo, un falso evangelio, que niegue inclusive la soberanía de la persona de Dios hasta tal grado de ser blasfemos, de llevar a la sexualización a la persona de Dios. Dios es una burla, es un desprecio contra Dios. Claramente el Dios de ellos es diferente, es extraño, conforme al origen de su palabra, ese término que usan. No es el Dios nuestro. Por lo tanto, de ninguna manera debe haber algún tipo de simpatía con este tipo de movimientos perversos y diabólicos. Estoy hablando del movimiento, no estoy hablando de las personas. Las personas muchas veces son engañadas y son llevadas a este tipo de movimientos. Pero se necesita tener mucho discernimiento en este tiempo para discernir lo que realmente es de Dios y lo que no lo es. Porque este tipo de movimientos inclusive han planteado la propuesta de actualizar la Biblia, porque para ellos es obsoleta. Porque para ellos la Biblia es patriarcal y necesita ser actualizada al siglo XXI con un lenguaje inclusivo. Que hasta la gramática del idioma español la han pervertido. Para finalizar, sabemos que estos movimientos son como les decía inicialmente, es una rebelión en contra de Dios, es un desprecio hacia Dios, es una burla en contra del orden que ya Dios ha establecido en la sociedad. Es por esa razón que el pueblo de Dios no debe temer a que le llamen homofóbico por defender la verdad, por defender la verdad que nos ha sido revelada y entregada a través de las santas escrituras, que no son obsoletas, que es palabra de Dios viva y eficaz aún para este tiempo. Porque no se trata de despreciar a estas personas, no se trata de discriminar a estas personas, es más, por el contrario, de acuerdo a que nos dice la palabra, esto lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 20. Ahí se lo dejo en las pantallas para que miren. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Realmente, el propósito de este mensaje en esta noche no se trata de, vamos, o sea, más allá de criticar o más allá de pronto de acusar o de señalar a este tipo de personas. No me refiero a las personas, estoy hablando en contra de esos movimientos, no de las personas. Mi deseo, el deseo en mi corazón es que estas personas les pueda ser quitado ese velo, ese engaño, y puedan despertar a la realidad, puedan ser sensatos y conozcan qué es lo que defienden, porque muchas veces defienden hasta la muerte un movimiento que no tienen ni idea de qué se trata, solamente porque una gran mayoría lo hace, pues también se ven obligados a hacerlo, que son como Vicente, van para donde dice la gente y no tienen ese criterio propio de decidir por sí mismos y de tener esa identidad de saber quiénes son y no dejarse engañar por movimientos pervertidos o perversos que atentan contra la soberanía de Dios, que se rebelan en contra de Dios. El deseo en esta noche
de mi corazón, y sé que Dios también tiene ese deseo en su corazón, y es que esas personas despierten de esa manera de pensar. Sepan que no es más que un engaño de Satanás que los usa como títeres para que, al igual que él, se rebelen en contra de los designios de Dios, en contra del diseño establecido por Dios para la sociedad en este tiempo, que hasta el día de hoy estamos viviendo por la gracia de Dios, no por nuestra autosuficiencia, porque no somos autosuficientes, sino por la gracia de Dios, que hasta el día de hoy nos acompaña, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén.